Revelaciones bíblicas sobre Irán, milagros del pasado, crisis actual y el plan divino futuro. En el tercer año de Joaquim, el rey Asuero gobernaba sobre 127 provincias desde su trono en Susa. En aquel tiempo, un viento de perversidad soplaba sobre la tierra, llevándose la paz de los corazones de los fieles. La angustia se cernía sobre el pueblo hebreo, pues un malvado hombre llamado Amán había trazado un oscuro plan para exterminar a los descendientes de Israel. Pero en medio de esa tormenta, Dios tenía reservado un propósito divino. Ester, una joven hebrea, había sido llevada a la corte tras la destitución de la reina Vasti. Su belleza y gracia rápidamente capturaron la atención del rey. Sin embargo, la opulencia de su nueva vida contrastaba dramáticamente con el sufrimiento que sabía que padecía su pueblo. Instintivamente, comprendía que detrás de las festividades del palacio y los banquetes adornados había un velo de dolor y desesperación. Mardoqueo, su primo y mentor, le susurraba palabras llenas de fe en los momentos oscuros. «Quizás has llegado a este lugar para un tiempo como este», decía con firmeza, recordándole las promesas de Dios a Israel. Era como si una llama de valentía crecía dentro de ella, pero también un miedo paralizante. ¿Debería arriesgarlo todo? ¿Atreverse a revelar su identidad judía y así enfrentar la ira de Amán? Día tras día, la ansiedad en el palacio se incrementaba mientras se acercaba la fecha del decreto de muerte. Ester oraba, su corazón clamaba a Yahvé por sabiduría y valentía. Recordaba las historias de sus antepasados, que, enfrentando adversidades, vieron la mano de Dios protegiéndolos y guiándolos. Sus lágrimas caían sobre el suelo, mientras suplicaba por una señal clara, una certeza que la dirigiera en su momento de decisión. Cuando el día finalmente llegó, Ester sintió que el latido de su corazón resonaba con el clamor del pueblo hebreo. Vestida con su mejor gala, se dirigió a la sala del trono. Su cuerpo tembloroso se movía casi por instinto, impulsado por una misión divina. No era fácil. Aproximarse al rey sin ser llamada era arriesgar su vida, pero sabía que debía actuar. Al entrar, los ojos de Asuero se posaron sobre ella, captando la belleza y la tristeza en su rostro. Ester, con voz temblorosa, comenzó a hablar. En su pecho ardía la determinación de revelar no solo su identidad, sino también el oscuro complot de Amán. «Rey Asuero», comenzó con un susurro que se transformó en un grito de verdad. «Mi pueblo está en peligro. Yo soy judía, y Amán busca destruirnos». Las murallas de la corte parecieron temblar ante la valentía de su confesión. En ese instante, el cielo pareció abrirse, y la angustia del pueblo hebreo fue escuchada por el Creador. La intervención divina parecía inminente, abriendo un camino hacia la esperanza en el oscuro panorama que se había apoderado de sus corazones. Ester sabía que su vida estaba en juego, pero la fidelidad a su pueblo y su Dios se habían convertido en su única razón de existir. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Ester no solo se desarrolla en la corte persa, se palpa en cada rincón donde la fe lucha por prevalecer. La pregunta es, ¿escuchará Dios el clamor de su pueblo? ¿Cómo se manifestará su plan soberano en medio de la crisis actual? La realidad de Ester se convierte en un eco en los corazones que aún hoy enfrentan adversidades, esperando que la promesa divina se cumpla en su vida. La mirada del rey Asuero se tornó seria, recibiendo el impacto de las palabras de Ester. Su corazón, una mezcla de asombro y terror, palpitaba con la revelación.
Todo el gran palacio pareció contener el aliento, aguardando la respuesta del monarca. ¿Quién es ese hombre?, demandó Asuero, su voz resonando como un trueno en el silencio. La angustia de Ester se visibilizó aún más, su determinación se debatía entre la fe y el pavor. Mardoqueo, quien aguardaba en el umbral de la sala, sentía el peso del destino de su pueblo en aquella súplica valiente. «Es Amán, el hijo de Amedata, ese enemigo de los judíos», respondió Ester con fervor, como si cada palabra fuera una lanza atravesando la oscuridad que rodeaba a su pueblo. Sus letras encendieron la ira del rey, quien en su corazón sabía que una sombra de injusticia se cernía sobre la tierra. Sediento de justicia, Asuero se levantó de su trono. «Que Amán sea llevado ante mí», ordenó, su rostro iluminado por una contemplación sombría. Los sirvientes se movieron rápidamente para cumplir su mandato, mientras la tensión en la sala crecía como un fuego voraz. Ester, con la mente agitada, recordaba el día en que había recibido el anillo del rey, un símbolo de poder y autoridad. Ahora, ese mismo poder estaba a punto de volverse contra aquellos que planeaban la aniquilación de su pueblo. Era un acto de Dios, la orquesta divina de la justicia empezaba a sonar. Al llegar Amán, su expresión astuta se tornó fría al ver a Ester junto al rey. «¿Qué hay de mi reina?», inquirió con desdén, sin saber que su destino estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Asuero, con el corazón aún retumbando por la traición descubierta, miró a su alrededor, su autoridad temblando por la sacudida palpable en la corte. «Este hombre ha urdido el mal contra mi reina. ¿Cómo podría haberle permitido tal atrocidad?». La voz del rey era un eco de indignación. Así, con valentía renovada, Ester levantó su voz. «Rey, mi pueblo se encuentra en la mira de Amán. Los deseos de su corazón son la destrucción de los hijos de Israel. Yo soy un testigo y clamo en nombre de todos los oprimidos, por la gracia que solo se encuentra en la justicia de Dios». Las palabras de Ester se elevaban como fuego, y la corte se llenó de murmullos inquietos. La realidad se hizo tangible, un viento de cambio soplaba entre los presentes. Amán, el plan que había tejido en la oscuridad, ahora se encontraba al borde de ser desmantelado ante la luz de la verdad. La ira del rey se encendió aún más al escuchar las traiciones que Amán había orquestado, y con un gesto resuelto hizo llamar a los guardias. «Llevadlo lejos de aquí, que no tenga más acceso a mi corte ni a mi pueblo». Mientras Amán era conducido a su eventual condena, la esperanza resplandecía entre los hebreos. La fe de Ester había tocado el corazón de Dios, y su pueblo se elevaba en oración, elevando su entendimiento de la justicia divina. Pero el destino insistía en su juego, pues una sombra seguía acechando desde un rincón desconocido. El silencio se llenó de inevitables preguntas. ¿Cómo se cumplirían los planes de Dios en medio de esta liberación? La sombra de Amán no era mero capricho, representaba una lucha mayor, una batalla espiritual entre el bien y el mal, que se manifestaría en los días venideros. Y en ese momento el pueblo de Israel se unió en oración, orando por la salvación y la sabiduría que solo el Altísimo puede otorgar. Una revelación se estaba gestando, una verdad que resonaba más allá del tiempo y el espacio. La intercesión de Ester se erguiría como un pilar, pero en el fondo de su ser ella anhelaba lo que el cielo podía revelar. ¿Cuál sería el verdadero desenlace del conflicto que estaba por emerger? El plan de Dios había comenzado a sobreponerse, pero su resolución aún estaba por manifestarse plenamente. Verían los corazones los milagros que estaban por llegar. Cuando Amán fue arrastrado de la presencia del rey, un escalofrío recorrió el palacio. La corte, aún estremecida por el ardor de la verdad que había emergido, observaba con ansias. Un silencio tenso se volvió palpable, mientras la justicia divina avanzaba como un río desbordado, llevando consigo las malicias de aquellos que se habían atrevido a maldecir al pueblo de Dios. Asuero, con su corazón golpeando en el pecho, meditaba sobre las implicaciones de su decisión. En su mente resonaban las palabras de Ester, cada oración un eco divino que chisporroteaba en la atmósfera. Su ira, ahora canalizada, se tornaba en un enfoque agudo hacia el camino de la justicia. «Se ha desatado el fuego de una gran traición», pensó, mientras su autoridad reafirmaba el orden que la corte había perdido.
En medio de esta confusión, Mardoqueo, el venerable tío de Esther, discernía que había llegado el momento de actuar. Con un corazón ferviente, logró penetrar el círculo de espera, aproximándose a la reina con la esperanza de que su voz continuara resonando con la fuerza del Altísimo. «Esther», le dijo Mardoqueo, «has sido colocada en esta posición para un tiempo como este, para que hablemos en nombre de los que no tienen voz. Debemos seguir confiando en el Señor y actuar con determinación». Esther lo miró fijamente, comprendiendo la magnitud de su llamado. La profecía de Dios se estaba cumpliendo con cada instante que pasaba. «En mis manos está la salvación de nuestro pueblo, pero la batalla aún no ha terminado», murmuró. Cada palabra medida en su espíritu resonaba como martillos de justicia golpeando el yunque de la fe. Mientras tanto, Amán, consumido por su orgullo y su plan malvado, fue llevado a un salón oscuro del palacio. En su corazón ardía el fuego de la ira y sus pensamientos estaban anclados en la venganza. «No puede terminar así», gritó en el silencio que lo rodeaba. Atormentado por su destino, comenzó a planear su regreso. Amán sabía que un enemigo como él nunca se rendiría sin antes luchar hasta el último minuto. En el templo del Dios de Israel, el clamor de los hebreos ascendía como incienso, cada oración un testimonio de esperanza. Los ancianos lideraban la súplica, recordando a cada uno las palabras del profeta, que decía: «Mi pueblo será salvado y la justicia volverá a reinar». Las promesas de Dios se entrelazaban con el destino de su pueblo, un hilo de oro en una tela oscura. Esther, inspirada por las oraciones de su pueblo, volvió a acercarse al rey. «Oh rey», dijo, sus ojos brillando con la luz de la fe, «no solo se trata de mi vida, sino de la vida de muchos. La amenaza de Amán pende como una espada afilada sobre nuestras cabezas. Debemos desmantelar su plan antes de que se materialice en la sombra de la noche». El rey, con su corazón aún inflamado de indignación, sintió un remolino de responsabilidad. «Lo haré, pero ¿qué se espera que hagamos?», preguntó, aunque su propósito ya empezaba a vislumbrarse. Esther, uniendo su voz a la intercesión, llevó un paso más allá. «Vayamos juntos a los altos de la corte y declaramos lo que ha de suceder con Amán. Que la gente sepa que Dios camina con nosotros, que su justicia sea vista y que su palabra se cumpla sobre nuestra nación». La decisión del rey resplandecía como una luz en la oscuridad. Una nueva era se haría presente, un tiempo donde, por la fe y la valentía, la salvación del pueblo se proclamara a través de la historia. Sin embargo, la sombra de Amán aún acechaba, y el eco de su maligno plan resistía en el corazón del enemigo derrotado. Cuando el rey Asuero, en su trono, dirigió su mirada hacia el pueblo, un susurro divino se elevó en el aire. La historia aún debía revelarse en toda su plenitud. «El momento ha llegado para que el pueblo de Dios se eleve», pensó. ¿Cómo se llevaría a cabo esta maravillosa restauración? ¿Qué camino debía ser trazado entre la luz y la sombra? La pregunta permanecía flotando como un presagio, mientras la fe de Esther encendía la esperanza en los corazones de muchos, aguardando la respuesta que emergía de la soberanía de Dios. Esther, sintiendo el peso del momento, se enfrentaba al rey Asuero con un ardor en su corazón que apenas podía contener. «Oh rey», suplicó con voz firme, «incluso ante la amenaza inminente de Amán, la fe de los nuestros no ha flaqueado. Dios se mueve entre nosotros, y con su gracia podemos aún revertir este mal. Haremos que se escuche la voz de aquel que es el verdadero rey en el cielo». El rey, aún abrumado por la gravedad de la revelación, asintió lentamente, como si una luz empezara a abrirse en su oscura comprensión. «Haremos lo que debe hacerse. Convoca al pueblo y que se preparen para la proclamación de justicia». Con este mandato, el tiempo parecía desplegarse como un vasto lienzo, donde las manos de los hombres y la providencia de Dios iban a entrelazarse de maneras sorprendentes. Mientras Esther retrocedía, el eco de su fe reverberaba en las paredes del palacio, mientras el rey se dirigía a los funcionarios para articular su disposición a anular el edicto contra los judíos. Pero el desafío que Amán había sembrado se cernía como una sombra tenaz. Mientras Amán elaboraba su propia resistencia desde la oscuridad, un rayo de esperanza brillaba en la determinación de quienes seguían al Dios de Israel. En el rincón sombrío del palacio, Amán comenzó a urdir un plan desesperado. «¿Qué haré ahora que el rey se ha vuelto contra mí?», murmuró, con la rabia consumiéndolo.
No solo había perdido el favor del rey, sino que la condena estaba cerca de convertirse en realidad. Los judíos no deben salir victoriosos, debo actuar inmediatamente. Con el propósito de desatar una última traición, preparó su camino hacia la influencia que una vez había tenido. Simultáneamente, el pueblo judío se reunió en medio de un fervoroso clamor de intercesión. La plegaria colectiva resonaba en el aire pesado de amenazas, mientras sus corazones se unían en esperanza. Este es el tiempo que Dios había prometido para nuestra liberación, resonaba entre ellos, y la memoria de los favores pasados los sostenía en la firmeza de la fe. Recordaban la salida de Egipto, la travesía del desierto, y la voz que siempre había estado a su lado. «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?», gritaba un anciano, y sus palabras eran como un fuego que encendía la determinación de su gente. Como está escrito en Salmos, «La salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición». La comunión con Dios era palpable, y en medio de la incertidumbre, el pueblo vio el atisbo de la promesa que pendía por cumplirse. En el palacio, Ester fue instruida sobre cómo debían comunicarse las decisiones del rey. La expectativa en el aire era casi ensordecedora. «Rey», comenzó Ester en la sala, «permite que la audacia de nuestro pueblo hable. Hagamos que se reescriba el futuro que Amán pretende orquestar. Confía en la verdad que viene de lo alto». La esencia de la determinación de Ester, alimentada por la intercesión de su pueblo, parecía desatar corrientes divinas que fluyeron a través de aquel palacio. Una conexión entre el cielo y la tierra, entre el rey y el pueblo. Un nuevo edicto estaba autografiado y el eco de la justicia resonó cada vez más fuerte. Sin embargo, el corazón de Amán latía aún en un oscuro rincón, y su rencor lo guiaba hacia un último intento. Si hay que enfrentar al pueblo judío, que así sea. La batalla apenas comienza, prometió en su fuero interno, determinado a revertir el nuevo camino iluminado por la fe. Las acciones de cada personaje se entrelazaban como un tapiz divino, y el destino del pueblo pendía de un hilo en la intercesión y la valentía. ¿Y entonces qué se deparará?, se preguntaban los fieles, mientras la historia continuaba su curso, con la certeza de que la protección del Altísimo todavía resplandecía en sus vidas. El momento culminante se acercaba, y cada paso resonaba en una sinfonía sagrada. Con cada latido, la mano de Dios hacía su obra, preparando un desenlace que estallaría en gloria. Sin embargo, había una pregunta que seguía flotando en el aire. ¿Cómo se manifestará la promesa del Señor y qué nuevas revelaciones traerá con su soberanía? La anticipación crecía, mientras los corazones aguardaban su intervención divina. El día señalado llegó, y la ciudad de Susa se encontraba sumida en un profundo silencio, en espera de lo que el rey Asuero anunciaría. Todos los ojos estaban fijos en el palacio, donde Ester, con su corazón invadido por la providencia divina, preparaba su espíritu para lo que debía venir. La fe del pueblo judío se veía reflejada en su mirada, un fuego sagrado que ardía por liberación. Bajo un cielo nublado, los líderes del pueblo judío se reunieron en oración y ayuno. «Dios de nuestros padres», clamaron, «escucha nuestra súplica, no permitas que nuestros enemigos prevalezcan. Tú que nos has guiado en tiempos difíciles, fortalece nuestra fe y honra tu pacto con nosotros». La voz de cada una se unía, creando una melodía de esperanza que resonaba en los corazones, empujando hacia adelante el anhelo de salvación. Mientras tanto, dentro del palacio, el rey se preparaba para mostrar el nuevo edicto, confiado en la valentía de su reina. «Convocad a todos los nobles de mis provincias», ordenó, ya que entendía que el destino de su reino pendía de la balanza. El eco de su autoridad se extendía a través del palacio, mientras se preparaba para escuchar a su reina, quien iba a hablar en nombre de un pueblo. Ester tomó una profunda respiración, sabiendo que palabras de vida o muerte estaban por salir de sus labios. «Rey Asuero», comenzó, con una voz tan clara como el cristal, «mi vida y la de mi pueblo están en peligro. Amán, este hombre malvado, ha esparcido una sombra de destrucción sobre los judíos, buscando despojarlos de su existencia. Sé que has dado la orden sin conocer la verdad, pero te ruego que escuches mi súplica y la de toda nuestra nación». A medida que sus palabras atravesaban la sala, una tensión palpable llenó el aire. Los nobles murmuraban entre ellos, confundidos y alarmados, mientras el rostro del rey se transformaba, lleno de ira hacia Amán. En esos minutos, el futuro del pueblo escogido se encontraba en la balanza, y la mano de Dios parecía estar moviendo cada pieza en esta compleja trama.
Sin embargo, en un rincón oscuro, Amán contemplaba su traición mortal. No puedo caer en la ruina sin luchar, pensó, mientras lanzaba un último vistazo a sus planes y maquinaciones. Decidido a avanzar, se acercó a la puerta del palacio, donde esperaba ser convocado por el rey. Su corazón ardía con rencor y desesperación. Sabía que el tiempo se agotaba y su destino dependía de una astucia final. El rey, que comenzaba a discernir la verdad detrás del engaño, miró a Ester con una mezcla de desesperación y determinación. «Toma a Amán y haz que se rinda ante tu pueblo. Este edicto injusto debe ser anulado en nombre de la justicia y la honra de Dios». Las palabras del rey hicieron eco en la sala, resonando con la promesa de liberación. De repente, el murmullo de la multitud se transformó en un clamor a Dios, elevando voces y corazones en alabanza y súplica. «Si Dios es nuestro refugio y fortaleza, no temeremos, pues su mano nos guiará», exclamaron, uniendo sus corazones en un coro de fe anticipada. A medida que Amán se acercaba, las miradas de los nobles y del rey se cruzaron, y en ese instante el destino de ambos hombres se alzaba. Estaba claro que la verdadera batalla se libraba en el plano espiritual, y la pregunta flotante seguía resonando. ¿Qué nuevas revelaciones surgirían de esta confrontación divina? Así, la trama de la historia avanzaba hacia un desenlace inesperado, con los planes de Dios a punto de manifestarse en una magnitud que jamás podrían imaginar. La promesa de su intervención estaba por desatarse, y la pregunta permanecía: ¿cómo se cumplirá la justicia divina? ¿Qué milagros se manifestarán en este tiempo de angustia y desesperación? La respuesta aguardaba en el misterio de la soberanía de Dios. El rey Asuero, con un ceño fruncido, se volvió hacia Amán, quien con su mirada astuta y desafiante intentaba ocultar el miedo que empezaba a consumirlo. «¿Cómo te atreves a tramar la destrucción de mi reina y de su pueblo?», demandó el rey, su voz resonando en los pasillos del palacio como un trueno en la tormenta. A medida que hablaba, la sala se llenó de un silencio escalofriante, cada noble conteniendo la respiración en espera del desenlace. Amán, sintiendo la presión de la condena, intentó defender su causa. «Rey, no sabía que era tu reina quien intercedía por esos despreciables judíos. Mi propósito era salvar a tu reino de sus traiciones. Fui mal interpretado», argumentó. Aunque sus palabras sonaron vacías en la atmósfera densa de justicia anunciada, el eco de su propio engaño reverberaba en sus oídos. Mientras tanto, el pueblo judío en las calles de Susa aguardaba la resolución con gran expectación. Cada latido resonaba con el ardor de la fe, y los corazones clamaban al Altísimo por intervención. «Ten piedad de nosotros, oh Dios», suplicaban. «Tú que has prometido nunca abandonarnos, haz que la justicia prevalezca en este día». Su clamor subía como un incienso ante el trono celestial, invocando la misericordia del Eterno. El rey, con su rostro ahora iluminado por la revelación, exclamó: «Traed a Amán, que su juicio se cumpla según sus propias maquinaciones». Los guardias, sin vacilación, llevaron a Amán ante el rey, y el temor se apoderó de su corazón, sabiendo que se acercaba su fin. En ese momento, era evidente que la balanza de la justicia divina se inclinaba de manera irrevocable. «Este es el hombre que concibió el mal contra los judíos», declaró Ester con voz firme. «No solo ha puesto su vida en peligro, sino también la de muchos inocentes. Aquí, en tu palacio, toda su maldad se ha revelado. Te ruego, oh rey, que no solo anule su edicto, sino que su vida sea la expiación por sus actos». Mientras Amán escuchaba, el espectro de su destino se acercaba con rapidez. El rey, lleno de indignación, no pudo contener su furia. «¿Quién es este que se atreve a tramar el mal en mi reino? Llévenlo al patíbulo, donde él mismo había planeado la muerte de los inocentes». El pueblo judío, al enterarse de lo que acontecía, estalló en un clamor de júbilo, alabando a Dios por su intervención. «Alabad al Señor, porque Él ha escuchado nuestra voz y ha traído justicia», gritaban, danzando con alegría por las calles, sintiendo que la liberación ya estaba en sus manos. Pero en medio de la celebración, un manto de revelación cubrió la escena. Una voz interna resonaba en el corazón de Ester mientras observaba el desenlace de la traición. «Los planes de Dios son mayores de lo que puedes comprender»,
le susurró el espíritu, lo que hoy se cierne sobre Amán será lección de compasión y justicia para todos los pueblos. La redención no solo será para tu gente, sino que a través de su salvación se abrirán puertas hacia aquellos que aún están perdidos. Así, mientras la sombra de la muerte se cernía sobre Amán, se gestaban nuevos comienzos para el pueblo judío y para aquellos que miraban a esta historia con esperanza. La providencia divina se desataba, mostrando cómo la salvación se entrelazaría con la historia de las naciones. Y de esta manera, la pregunta flotó en el aire: ¿qué otros planes maravillosos tiene Dios que aún no han sido revelados para este pueblo y para todos los pueblos de la tierra? La historia de Ester apenas comenzaba a desplegarse en la luz de la gloria de Dios. Mientras los ecos de la proclamación de justicia resonaban en los palacios y calles, la atmósfera en Susa vibraba con una mezcla de temor y esperanza. El rey Asuero se volvía hacia sus consejeros y los nobles, buscando un consejo sabio en aquel momento crítico. La justicia se había manifestado de manera clara, pero una sombra de incertidumbre seguía al rey, una inquietud que marcaba su corazón. «¿Qué haremos a continuación?», preguntó uno de los nobles, inquieto. El pueblo judío ha sido salvado, pero sus enemigos aún podrían conspirar en la oscuridad. El rey giró su mirada hacia Ester, quien se mantenía firme, transparente ante la corte y la multitud. «Es necesario que no solo se rinda justicia sobre Amán», sugirió ella, «sino que se asegure la defensa de nuestro pueblo. Llama a los escribas y redacta nuevos edictos para preservar nuestras vidas». Con una firme resolución, el rey ordenó que se trajeran tableros y tinta, y en presencia de su reina comenzó a dictar un nuevo decreto. Escrito debe ser que todos los judíos pueden defenderse el día señalado de su destrucción, que se dispongan a luchar y protegerse, y que sobre sus enemigos caerá el peso de la justicia a quien intente hacerles mal. El rostro de Ester brillaba de gratitud y alivio, un reflejo de la providencia divina en acción. Mientras el pueblo judío esperanzado comenzó a organizarse y prepararse, la noticia de su defensa se extendió como un torrente a través de Susa. Los corazones que antes temían la destrucción empezaron a arder con valor y determinación. «Dios nos ha mostrado su favor», proclamaban uno a otro, los rostros iluminados por una fe renovada. Sin embargo, en las sombras, la ira de los enemigos de los judíos se acumulaba. En el corazón de ellos, la semilla de la desesperación había echado raíces, y Amán, justo en el umbral de su muerte, se convirtió en un símbolo de la rebelión y de la resistencia. «La justicia de Susa no acabará aquí», susurraban conspiraciones entre aquellos que habían estado de acuerdo con él. Esa misma noche, mientras Ester se retiraba a sus aposentos, una voz profundamente familiar resonaba en su espíritu. «No temas, mi hija, lo que has hecho hoy es el comienzo, no el final. En esta tierra, mi propósito seguirá floreciendo a través de ti y de tu pueblo. ¿Entiendes que la sombra de la destrucción de Amán era también una frágil esperanza en la redención de muchos?» Ester, aún en el silencio de su alcoba, reflexionó sobre las implicaciones de aquellas palabras. Había sentido la carga del pueblo, el grito de su sufrimiento, pero ahora había algo más que Dios deseaba revelarle, un llamado mayor a la unidad, una conexión que trascendería más allá del sufrimiento de su propio pueblo. Al amanecer, el sol se alzó sobre Susa, iluminando los rostros de los judíos. Había una anticipación en el aire, un momento de expectación, no solo por la defensa que se acercaba, sino por un mensaje que resonaba en el corazón de Ester. A través de su liberación, otros vendrán a buscar a Dios. Los que han estado perdidos hallarán la esperanza en el conocimiento de la verdad. Y así, mientras un nuevo día comenzaba, el pueblo se alistaba, pero el cielo también se preparaba para un despliegue de providencia que haría eco a través de las generaciones. El plan soberano de Dios había comenzado a revelarse, y en cada corazón palpitante, la pregunta se alzaba: ¿cuál sería la manifestación de su gloria? ¿Y cuántas almas más serían transformadas en el camino hacia la redención?
A medida que el nuevo día se desplegaba sobre Susa, el aire vibraba con una mezcla de preparación y temor. Ester, después de recibir aquella promesa de aliento, sentía que un peso se había levantado de sus hombros. La justicia que parecía distante ahora danzaba en sus pensamientos, entrelazándose con la esperanza de que, de alguna manera, su fidelidad a Dios podría generar un cambio trascendental, no solo para su pueblo, sino para muchos que aún no conocían al Dios de Israel. Al pasar por los corredores del palacio, su mente era un torbellino de pensamientos sobre el futuro. ¿Qué pasará cuando llegue el día de la batalla?, se preguntaba. ¿Cómo se manifestará la protección de Dios sobre nosotros? Pero ella sabía que se debía preparar. Junto a sus compañeros, convocó a los líderes de las familias judías y les instó a equiparse para el conflicto inminente. El miedo no podía ser parte de su corazón. Hoy lucharemos no solo por nuestras vidas, sino también por nuestra fe y nuestra identidad, proclamó. Mientras los judíos de Susa se preparaban, la conspiración de los antisemitas que habían seguido a Amán comenzó a tomar forma. Estaban profundamente dolidos, una rabia oscura se apoderaba de ellos. Se agrupaban en secreto, gesticulando y hablando en susurros sobre cómo darle la vuelta a la situación, tramando la caída no solo de Ester, sino la completa aniquilación de su pueblo. La victoria les será arrebatada, murmuraban con desesperación, convencidos de que podrían revertir el destino. Mientras tanto, Dios observaba, y su presencia se sentía de manera palpable. Él había diseñado este momento, y su guía divina y absoluta estaba por desplegarse. En el palacio, el rey Asuero, sumido en sus propios pensamientos y desinteresado en las sombras que se cernían sobre Susa, hacía preparativos para una festividad que celebraría la salvación de su reina y su pueblo. Ester, sin embargo, no podía ignorar la tensión en el aire. En una noche de oración, se dirigió al Señor con fervor, esperando su intervención. Su corazón fue conmovido por la carga de su pueblo y la conciencia de que la mayoría estaban al borde de la desesperación. La voz del Señor resonó en su espíritu de nuevo, asegurándole que la valentía que ella había mostrado sería el faro de la esperanza que ellos necesitaban. «Mi hija», dijo la voz, «pon en tu corazón que no solo se trata de salvar a una nación, sino de ofrecer redención. Tu sufrimiento, tu compasión, abre las compuertas de la salvación para otros. En ti, muchos verán la luz y buscarán la verdad». Con renovada fuerza, Ester decidió convocar a Mardoqueo, su primo y consejero. Juntos se unieron en oración y planificación. «Dejaremos un testimonio poderoso ante el rey», afirmó Mardoqueo, iluminando el oscuro panorama. «Nuestro pueblo debe permanecer firme. La fidelidad siempre tiene una recompensa». Esa noche, cuando los cielos trinos de estrellas brillaban con claridad, las conspiraciones en la oscuridad comenzaron a desenlazarse. Una sombra de incertidumbre se cernía sobre los enemigos de los judíos, pues el rey Asuero, inquieto con la urgencia en su corazón, podía sentir el cambio en el aire. Él soñó con la verdad y el futuro del pueblo judío, entrelazando así en su mente y alma un camino hacia la redención. El día de la batalla se acercaba, y en los corazones la fe crecía. En este clímax, en esta confrontación divina, el propósito de Dios se revela. Resonaban murmullos por todo Susa. ¿Qué milagros se desatarán? ¿Qué transformación traerá este conflicto? La expectativa se iluminaba entre las sombras y dentro del pueblo. Así, la historia de Ester y su pueblo estaba en su curso, pero con una inquietante certeza. El plan soberano de Dios había comenzado a tocar muchos corazones, y un nuevo giro se avecinaba en el horizonte. Las manos del Todopoderoso estaban a punto de mostrar su gloria, y la respuesta a la angustia de su pueblo estaba por manifestarse con toda fuerza. El día que se había profetizado llegó con la bruma de la tormenta, imbuido en un aire de expectativa y temor. Las calles de Susa bullían de acción, mientras los judíos, armados con valor y determinación, se preparaban para enfrentar a sus opresores. Ester, sintiendo la carga del futuro, buscaba afianzar la fe de su pueblo, mientras el eco de las palabras divinas reverberaba en su corazón. «Levántense, hijos de Israel», clamó ante la multitud reunida en la plaza. «No estamos solos. Dios ha ido delante de nosotros, preparándonos un camino, y con cada latido de nuestros corazones proclamaremos su grandeza. No será la espada lo que nos salve, sino la fe, la justicia y nuestra unidad». Su voz resplandecía con una luz espiritual que insuflaba valor en cada alma presente.
Miradas esperanzadas se encontraban en esos momentos, la conexión entre el cielo y la tierra suspirando en cada respiración. Mientras tanto, en las sombras, los enemigos de su pueblo comenzaban a temer la repercusión de sus propias maquinaciones. El corazón de Amán se había endurecido, nublando su juicio. El deseo de destruir se transformaba en obsesión. En sus aposentos, repleto de malicia y ambición, se preguntaba si su poder era suficiente para doblegar esa determinación encarnada en Ester y Mardoqueo. Fases de miedo y titubeos aparecieron entre sus seguidores. «Considere lo que enfrenta», hablaban entre ellos. «Podría ser nuestra condena si no actuamos con sabiduría». La confianza de los judíos crecía a medida que su líder se atrevía a presentar su frente ante el rey. Ester, vestida con su esplendor, se acercó al trono con seguro paso, la luz brillando en sus delicadas vestiduras. «Rey Asuero», comenzó su voz con reverencia, «he venido para interceder por mi pueblo, buscando justicia en esta hora de necesidad. Invoca la memoria de aquellos que han servido a tus intereses, pero que están a punto de ser sacrificados». El rey, alertado por la sinceridad de su súbdita, no pudo ignorar la sensación poderosa que lo envolvía. «¿Quién ha osado tramar tal mal?», inquirió, su errante atención volviendo a su consejo más cercano. Las complejidades del poder y la justicia comenzaban a tomar una forma tangible, y a través de las palabras de Ester, Dios tejía un hilo de esperanza en medio de la desesperación. En ese instante decisivo, una mano se levantó entre la multitud de consejeros, cuestionando la lealtad y dirección de Amán. Mardoqueo, revestido de fe, evocado por el espíritu del bien, había sido testigo de lo que debía ser expuesto. «El mal descansa sobre el jardín de Susa», proclamó. «Ha llegado el tiempo de abrir los ojos del rey. Permítanme ser el heraldo. El destino de un pueblo está en juego, y el cielo nos ha traído a este momento». El escenario se volvía más denso y electrizante. El poder del Altísimo estaba en plena manifestación. El rey Asuero, murmurando entre los asistentes como si el mismo cielo requería su atención, sentía que su providencia guiaba cada palabra, cada instante. Las ilusiones de Amán comenzaban a desmoronarse. La trama se entrelazaba con furia, y las sombras de la traición se desvanecían a la luz de la verdad. Dios obraba, y el pueblo se preparaba, aún con el eco de la guerra resonando en el aire. Cada mirada, cada susurro, todo apuntaba a un desenlace sobre el cual el Todopoderoso había establecido un plan desde el principio de los tiempos. Y así, el ciclo de la redención sobre la cual había hablado el profeta se estaba desatando. Un brillo de esperanza luminosa se difundía a través del pueblo de Dios, mientras la llegada de un giro inesperado al fin revelaba que la historia, lejos de concluir, se adentraba en un capítulo divino singular. ¿Qué nuevo brillo de gloria está por manifestarse en medio del clamor de nuestro pueblo? La fe se volvía tangible, y con cada latido del corazón de Ester, más cerca estaban de comprender no solo su destino, sino el profundo y eterno plan soberano de Dios. El momento crucial había llegado, y la tensión en el aire eléctrico reverberaba a través de las paredes del palacio. El rostro del rey Asuero, marcado por la confusión y la ira, se dirigía tanto a Ester como a los nobles en la corte. «¿Qué osadía es esta?», preguntó, su voz resonando como un eco del juicio que se avecinaba. La sala estaba llena de murmullos inquietos. La incertidumbre se apoderaba de los presentes mientras se aguardaba la respuesta de la reina. Ester, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, se preparó para hablar. «Rey Asuero», clamó con fervor en su voz, «he venido ante ti por el futuro de mi pueblo, los hijos de Israel, quienes son objeto del malvado plan de Amán, tu servidor». Su determinación brillaba en sus ojos, reflejando su amor y lealtad a su pueblo y a Dios. El rey, atrapado entre el deber y la verdad, sintió cómo su corazón se tensaba ante la revelación. «¿Qué ha hecho este hombre en contra de esas personas que tanto han servido a mi reino?», cuestionó. Su mirada ahora estaba enfocada en Amán, quien, en un intento fracasado por mantener la compostura, comenzó a retroceder. «Señor, yo solo intentaba proteger a tu reino de la corrupción que ellos traen». Intentó defenderse Amán con voz temblorosa, pero su astucia se hacía evidente y vacía ante la luz de la justicia. Las palabras de Ester, como un hacha afilada,
cortaron la negrura de su engaño. Ellos son tus súbditos, rey, y Amán ha planificado su exterminio, mientras tú te encuentras inconsciente de la traición en tu propia corte, declaró Ester, con cada palabra alimentando el clamor de justicia que elevaba en su corazón. Este hombre ha trazado un camino de muerte y destrucción, y su corazón está lleno de odio contra nosotros. La salvación de mi pueblo depende de ti, oh rey, y de tu poder para restaurar la justicia. Los nobles se miraron entre sí, desconcertados y aterrados, en medio de la revelación que desenmascaraba la verdad. La atmósfera se tornaba pesada ante la declaración del rey, quien, cada vez más furioso, se volvió hacia Amán. «Llevadlo de aquí. ¿Acaso crees que podrás actuar así sin repercusiones?», bramó, rabia y autoridad entrelazadas en su voz. Fue en ese preciso instante, mientras Amán era conducido fuera de la sala, que la fe del pueblo comenzó a elevarse. La esperanza se avivó como una hoguera, y desde las calles de Susa se escuchaba una oleada de alabanza a Dios. «Él ha intervenido», proclamaban los hebreos en voz alta, sintiendo que las promesas de salvación se estaban cumpliendo ante sus ojos. Sin embargo, lejos de la celebración, la sombra de la traición aún danzaba sobre las cabezas de los enemigos de los judíos. Enclaustrados en sus propios corazones oscuros, aquellos que se alineaban con Amán iniciaban un último intento por revertir el destino que ya parecía cerrado. El miedo se extendía entre ellos, pues el tiempo se les agotaba, y sabían que el pueblo judío estaba fortaleciéndose, cada vez más unidos en la fe. Mardoqueo, al percibir el cambio en el ambiente, se dirigió nuevamente a Ester. «Reina», le dijo urgentemente, «la victoria aún no está asegurada. Deberemos planear cómo nos defendemos de la maldad que aún persiste. No solo debemos celebrar, sino también estar preparados para todo lo que pueda surgir». La fe de Ester se avivó, y en su interior sabía que no solo se trataba de ganar una batalla, se trataba de testificar del poder de Dios. «Convocaremos nuevamente al pueblo», dijo, su voz firme. «Seremos un testimonio de la gracia divina, un faro de esperanza. Desde esta revelación muchos serán traídos a la luz, y será por el poder de nuestro Dios que prevaleceremos». Durante la noche, mientras la ciudad se hundía de sueño, Ester y Mardoqueo se reunieron con líderes del pueblo judío en oración ferviente. «Señor, te pedimos protección y guía», clamaban juntos. «Fortalece nuestra fe y ayúdanos a actuar con valentía. Que tu justicia no sea solo un acto, sino un testimonio de tu amor, que trasciende toda adversidad». Mientras el clamor de su intercesión ascendía, las fuerzas de la oscuridad se agolpaban, tramando la caída de aquellos que esperaban su salvación. Con cada paso que vacilaba en los corredores del palacio, Amán, en su desesperación, motivó a sus aliados a unirse a su causa. «No permitiremos que esta historia termine aquí. Usa cada recurso para destruir a los judíos. Ellos deben ser erradicados», urdió, presentando su última y desesperada estrategia. Sin embargo, en medio de esta turbulencia, el plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse con más claridad que nunca. Cada oración, cada declaración de fe se aglutinaba, formando un escudo invisible que lo rodeaba. A medida que las primeras luces de la mañana iluminaban Susa, era evidente que todo estaba por cambiar. La mañana se tiñó de anticipación, y el pueblo sintió que con cada paso descrito hacia el día de batallas, las promesas de Dios continuaban manifestándose. ¿Qué revelaciones de su poder se desplieguen? ¿De qué manera despertarían en otros el eco de la verdad? La expectativa crecía al traspasar la frontera de la fe, dejando sazonadas promesas sobre el corazón de cada hebreo, mientras un nuevo capítulo del plan de Dios estaba por ser escrito.